palabra de Dios con este tema: las causas de las maldiciones. Este es el tema, es un tema nuevo y me llamó la atención hablar acerca de las maldiciones porque dice la palabra de Dios esto. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Dice: he aquí, yo pongo hoy delante de ustedes, iglesia, la bendición y la maldición. Bendición, escuche que esto es importante, Paul, pay attention, listen carefully. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de ¿qué? De dioses que no habéis conocido, dioses extraños, idolatría, el mundo. Y Salomón en Proverbio dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, qué tremendo Salomón, así la maldición nunca vendrá sin causa. Usted no puede decir: algo me está pasando, y no hay justificación por eso. Si algo te está pasando en tu vida, tienes que reflexionar y ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Estás obedeciendo la palabra o le estás desobedeciendo? ¿Estás en bendición o estás en maldición? Ahora, la Biblia es un libro que nos corre la cortina, y de allí viene la palabra apocalipsis, que significa descorrer el velo. Cuando uno viene al Señor, el velo es quitado y empezamos a aprender. Nos permite ver la existencia de otro mundo paralelo a nuestro mundo. Es el mundo espiritual. Ya el cristiano ya no ve el mundo literal, ahora ve el mundo espiritual. Y ese mundo es un mundo invisible. No es fácil de aprender. No lo vemos con nuestros ojos, no lo creemos con una fe intelectual, sino lo creemos realmente nosotros con una fe que es algo que va a suceder, pero que yo no lo veo. Algo que está pasando en tu vida, que va a suceder, pero que ahora no la estás viendo. Por eso es muy difícil para muchos entender el reino espiritual. Porque en este mundo existen criaturas creadas por Dios y que se rebelaron contra Dios. Acuérdese que esos ángeles caídos que fueron destronados y cayeron, Dios lo destrona. Es el mundo del reino de las tinieblas donde Satanás es el capitán. O sea, tenemos el reino de Dios por un lado, que es un reino espiritual, pero tenemos un reino satánico. Vivimos en ese mundo. Hay una fuerza invisible que la Biblia lo llama un poder maligno de maldiciones. Hay gente que no te quiere. Hay gente que no te ama. Inclusive tu familia. Hay muchos que dicen amarte, pero no te aman. Y hay muchos que te maldicen con sus labios. Quizás tú no lo sabes. Quizás tú no los percibes. Pero me dirás: pastor, ¿por qué yo no avanzo? ¿Por qué yo no crezco espiritualmente y materialmente? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Por qué mi familia se ha alejado de mí y no se acerca? ¿Qué está pasando? Hay muchas cosas. Porque acá dice la palabra que hay dos clases de personas que en este momento me están escuchando. En México, yo escuché que esta versión se dice en México, ponerse el saco. Yo para mí la interpretación, alguien me la tiene que explicar lo que significa. Pero hoy tenemos una sociedad compuesta por personas que están bajo bendición y que están bajo maldición. Y eso no le estoy echando la culpa al gobierno, ni a la política. Hay dos personas, hay dos tipos de clase de personas. Una viven en bendición, la gracia de Dios cae sobre ellos, y otras en maldición. Ahora, ¿qué es una maldición? Una maldición es un poder maligno, que es una expresión, conjunto de palabras con lo que se invoca o se desea el mal hacia una persona. Usted va a ver algo interesante en el mensaje de hoy. Quizás nunca ha escuchado lo que va a escuchar, a oír, pero un mal hacia una persona. Póngase a pensar: ¿quién puede hablar mal de mí? ¿Quién me puede dañar? ¿Quién quiere que mi matrimonio no funcione? Bueno, si hablamos de las suegras, si hablamos a las suegras, a veces las ponemos a las suegras, y dice una suegra:
Mi hijo se casó con una mujer que no era la que se tenía que casar. Porque no era, la suegra dice no era, no dice no era para mi hijo. No era, no era, pero no era, para ella ninguna suegra va a estar happy, ¿verdad? Por supuesto, no era para mí. Entonces, las suegritas te han maldecido. A mí me dicen, pastor, mi suegra practicaba la brujería. Ajá. Hechicería. ¿Qué tal? ¿Tu suegra está contenta de tu persona? Ahora, lo que estamos hablando de interpretarse como una carga espiritual o una presencia o espíritu que persigue o acecha a una persona, es un peso, es una molestia, es algo que yo camino, yo voy, pero viene conmigo. Me puedo mover de estado, porque algunos hoy dicen, me voy a otro estado, Arizona, que es más barato, pero tu suegra te persigue, el espíritu de tu suegra. No importa dónde tú te vayas, ese espíritu te va a seguir. Entonces, un poder maligno que va a tratar de obstaculizar, de bloquear tu futuro. No quiere que progreses. Esa maldición que cayó sobre ti no quiere que tú progreses. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Jesús se da cuenta de eso, y en el Nuevo Testamento Jesús habla de una maldición de una higuera estéril. Una higuera que no da frutos. Escuche porque esto es importante. En Marcos 11:12 dice, al día siguiente cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Fue Jesús. Era curioso Jesús también. Ahí lo dice. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Pues no era tiempo de higos. Entonces, si no era tiempo de higos, ¿por qué Jesús fue? Si él sabía que no era tiempo de higos. Acuérdense que cuando Jesús caminaba, 12 discípulos, los apóstoles, seguían con él, lo miraban. Todo lo que Jesús hacía, ellos observaban. Y los discípulos dijeron, ¿qué está haciendo Jesús? Va a haber una higuera, sabe que no es el tiempo de higos y se acerca a ver si hay frutos. Entonces dice, Jesús dijo a la higuera, le dijo a la higuera, escuche, esto que dice Jesús nos toca a nosotros, escuche. Nunca jamás coma nadie de ti, nadie fruto de ti, y lo llenan sus discípulos. Usted dirá, ¿Jesús nos maldice? No, no es literal hacia mí, pero sí es una forma como Jesús usa en sus parábolas, ilustraciones, usa una higuera. Y le dice a la higuera, y los discípulos que lo vieron, y le dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Acá dice que al instante, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Fíjese que acá Jesús se pone en la condición de humano. Jesús fue 100% divino y 100% humano. Acá vemos, tuvo hambre. O sea, Jesús tenía hambre. Algún día lo vamos a invitar a casa para que la pastora que cocina bien le haga una comida de esa, ¿verdad? Sería lindo estar sentado con Jesús en la mesa, ¿verdad? Tuvo hambre. Posiblemente, dice la Biblia, era un lunes antes de las 6 de la mañana. Jesús había pasado la noche al aire libre con sus discípulos y parece que al salir de Betania, tuvo hambre. Claro, está bien, es normal que tenga hambre. Y viendo de lejos una higuera, a lo mejor porque tenía hambre, dice, voy a agarrar higos. Controversial, ¿verdad? Porque sabía que no había higos, pero él tenía hambre y dice, voy a buscar para que vean los discípulos. Mire, Jesús cuando se mueve, todos lo siguen a él. Es lo mismo que en una iglesia, todos siguen al pastor y a ver qué hace el pastor. Si el pastor está parado y no hablemos porque está el pastor, y el pastor no está, vamos a gritar y a hacer lo que queremos porque el pastor no está. Bueno, así es Jesús. Donde iba Jesús, la gente lo miraba. Cuando llegó a ella, nada halló sin hojas. No era tiempo de higos. La higuera esa era estéril. Estéril. Ahora póngase a pensar cuántos estériles tenemos en la iglesia, que no damos frutos. ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a una persona y aceptó a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que alguien en las redes invitó a alguien y fue a la iglesia? Porque le predicaron el Evangelio. Hace mucho, ¿verdad? Así que usted puede ser una higuera que no dé frutos.
Jesús en ese momento vio no una higuera, sino una figura espiritual. Ahí está. Jesús ve la higuera literal, el árbol, pero él ve una figura espiritual. Mire, mire, así le pasa al pastor. El pastor ve en ustedes y en ustedes una figura espiritual. No ve lo humano, porque Dios no diferencia de hombre a mujer de sexo. Él ve el espíritu. Y un pastor ve el espíritu. El pastor discierne espiritualmente. Escuche, usted no me venga a hablar a mí de su problema porque el Señor ya me lo mostró. No hace falta que usted me lo cuente. Así es, cuando un pastor está alineado con Dios, el pastor se da cuenta. Jesús en ese momento vio algo espiritual, una interpretación espiritual. Y no necesariamente por ser la higuera estéril, sino por ser una higuera falsa. ¿Una higuera falsa? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cuánta gente dice ser cristiano y son hipócritas? Son falsos. Usted lo ve en las iglesias, parece que la iglesia estuviera llena de cristianos, pero son higueras falsas, porque no dan frutos. Ahora, la higuera, cuando usted la estudia, es un símbolo de Israel. Jesús le pega a los judíos. Jesús le está hablando al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios somos nosotros ahora. En el Nuevo Testamento somos nosotros, somos parte de ese pueblo de Dios, pero Jesús le estaba hablando a Israel. En Oseas, en el profeta, usted dice ahí, Oseas 9:10, mire lo que dice el profeta. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Gracias, Dani, por la conversación que tuvimos hoy, tú y yo. Interesante, porque es bueno hablar con un joven. Es bueno. Me identifiqué con Dani, y él creo que también conmigo, porque acá vemos algo importante. ¿Qué pasó con nuestras generaciones? ¿Qué está pasando con las generaciones cristianas del pasado? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por eso nos quejamos mucho de este presidente, nos quejamos mucho de las políticas, pero ¿dónde están los cristianos que van a pelear con la Biblia? ¿Dónde están? Y acá dice, ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. O sea, a lo largo del Antiguo Testamento, Dios se había referido al pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel que tenemos ahora. Similar al pueblo de Dios actual, al pueblo de Israel. Le pega a los mismos judíos. Acuérdense que Jesús era judío. Le pega a su gente. Si usted es hincha del América, no va a ir al Cruz Azul. Usted va a hinchar por el América, gane o pierda, ¿verdad, Dani? Sí. Bueno, pero Jesús fue a su gente. A los suyos fueron. ¿Y los suyos qué hicieron? No le hicieron caso. Lo peor que hay para nosotros es predicarle a nuestra propia familia. A veces no nos escuchan. Le pasó a Jesús. Baal Peor. Baal significa señor. Peor es una abertura, una brecha. O sea que era un dios moabita adorado en el monte Peor mediante un culto obsceno y licencioso. ¿Cuánta gente adora a otros dioses? ¿Cuánta gente dice, yo soy cristiano, pero yo practico la numerología. Quiero ver cuál es mi número, cuál es mi signo zodiacal. Hay muchos cristianos que viven basados en el signo zodiacal. Yo diría que inclusive hay muchos llamados cristianos que van a hacerse leer las manos. Ahora, los israelitas durante su estadía ahí en Sitín, seducidos por mujeres moabitas. Ahí viene el problema. Siempre las mujeres, hermano Freddy, traen problemas. Bueno, no casi siempre. No por lo general, en algunos casos. Los israelitas, en su estadía en Sitín, fueron seducidos por mujeres moabitas. Acuérdense que la palabra dice, no os unáis en yugo desigual. Estas mujeres moabitas adoraban a otro Dios. Ahora, de acuerdo a Oseas, vamos a ir a Jeremías, porque nos habló de esos higos, o de esa higuera.
nosotros encontramos en la palabra de Dios la existencia de higos buenos e higos malos. Jesús escoge a 12, le muestra la higuera, no da frutos. Jesús tenía 12. ¿Eran buenos todos o eran algunos malos? Y usted mira, Judas. No, Judas era bonito hasta lo último, porque dice la Biblia que en lo último, en la cena, en la última cena, entró Satanás en Judas. No estaba, entró. Así que cuando usted tiene una iglesia y usted tiene 100, todos buenitos, pero si en uno entra Satanás, se acabó la iglesia. Nadie dijo amén, ¿eh? Jeremías 24, ¿qué dice? Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. 2 cestas. Yo no sé si por eso algunas iglesias separan a las mujeres de los hombres. No sé si hacen eso por esta razón, pero no creo. Pero imagínese usted, mujeres por un lado, los hombres por el otro. 2 cestas. Ahora, una cesta, dice acá, tenía higos muy buenos, como brevas. Y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. A veces hay cristianos que uno no los puede ni pasar. Acá dice. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos e higos malos. Ahí dice, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Ahora usted imagínese en una iglesia, usted dirá, todos son higos buenos. Acá no dice eso, ¿verdad? Jeremías 29, 17 aclara, así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia. ¿Usted qué cree que por qué estamos pasando la situación que estamos pasando en Estados Unidos, de hambre? Usted me dirá, pastor, tenemos un gobierno demócrata y otro republicano, pero los dos no sirven para nada. Los dos no sirven para nada. Acá dice, mire lo que Dios está enviando sobre Estados Unidos. He aquí yo contra ellos envío, acá, espada, hambre y pestilencia. Y los pondré como los higos malos, que de malos no se pueden comer. Los perseguiré, mire usted, vámonos a Ucrania ahora. Vámonos a Rusia. Los perseguiré con espada. Volvamos a Estados Unidos. Con hambre, con pestilencia, con COVID, que va a seguir aumentando y tenemos que volver a las máscaras por las infecciones que hay por gente que no se ha vacunado, por lo general. Y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, y acá dice, por maldición y por espanto y por burla. Escuche, Estados Unidos ahora, perdón presidente, pero Estados Unidos, nosotros hoy somos la burla de todo el mundo. Somos la burla. Un simple hombre chiquitito con un revólver mata 20 y no se le hace nada. Y no se le dice nada. Y era un demente. Un demente. Los perseguiré con espada, con hambre y pestilencia y los daré por escarnio, vergüenza. Significa escarnio. A todos los reinos de la tierra por maldición. Acuérdense que en el principio, en Génesis, Dios maldijo la tierra. Estamos en una tierra maldecida por Dios. Y encima de estar en una tierra maldecida por Dios, tenemos autoridades que en vez de ayudarnos, la riegan peor. Por burla, por afrenta para todas las naciones, entre las cuales los he arrojado. Versículo 19 que dice, por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, desde temprano, acá dice, y sin cesar, ¿y qué? Y no habéis escuchado, dice Jehová. ¿Sabe lo que necesita la iglesia de Jesucristo hoy en día? Necesita ir a una audiology,
a un lugar donde te ponen te implantan aquí un auditivo, algo para que escuches más mejor, porque son sordos espirituales la gente en la iglesia hoy. No escuchan. Tú vienes a la iglesia, como le dijo la mamá al niño, cuando usted quiere corregir a su hijo, usted le puede decir, escúchame. No. Acá en inglés le dicen, pay attention. Le dicen, listen to me. Cuando usted, mamá, le dice a su hijo, listen to me, te tienen que escuchar. Y cuando un pastor predica, le dice a la congregación, listen to God. Listen what God said. Listen, pay attention. Eso dice un pastor. Eso tiene que decir un pastor. Y no habéis escuchado, dice Jehová. Ahora, higos malos e higos buenos. Ahora, esos higos malos, dice Jeremías, están en maldición. Ahora usted analice su vida. Están en maldición. Envío yo contra ellos espada, hambre, pestilencia, y los pondré como los higos malos que de tan malos no se pueden comer. De hecho, lo que Jesús hizo con la higuera del camino ahí caminando hacia Jerusalén, era lo mismo que el profeta Jeremías había anunciado que Dios haría con el pueblo de Israel. Porque acuérdese que usted, el Nuevo Testamento no lo puede usar si no usa el Antiguo. Cuidado, no deje el Antiguo de un lado. Una cosa acopla con la otra. No podemos decir, no, yo vivo por la gracia, me olvido del Antiguo. No. Las dos cosas van juntas. ¿Qué dice Jeremías? ¿Qué va a pasar con los que están en maldición? Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les es dado pasará de ellos. Escuche, esto es una maldición hacia los higos malos, hacia la gente mala. ¿Usted qué cree? ¿Que la gente mala va a salir victoriosa? No. Escuche, ¿a quién tenemos sentado en el trono? ¿Al presidente de esta nación? No. A Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. En el trono está Jesús, el poderoso de Israel, cantamos. ¿Quién está sentado en el trono? ¿Quién le va a quitar el trono a Dios? Nadie. La maldición de Jesús a la higuera debemos entenderla como un símbolo de juicio hacia Israel. Un símbolo de juicio hacia Israel. Y los discípulos del Señor, al día siguiente, solo al día siguiente porque eran curiosos, fíjese qué pasó al día siguiente. La higuera se había secado desde las raíces. ¿Sabe que nuestras palabras tienen poder? Jesús maldijo a la higuera y se secó. Así cuando tú, mi hermana, maldices a tu esposo hablando mal de él, se seca él espiritualmente. Tú quieres traer a los hombres, miren, las iglesias se caracterizan por estar llenas de mujeres. ¿Y los esposos dónde están? Y yo me pregunto, ¿dónde están los esposos? ¿Sabes dónde están los esposos? Cuando tú, mi hermana, en vez de traer a tu esposito al altar, aquí a la iglesia, lo maldices. Mira tú, no sabes hacer nada. Mira tú, te la pasas durmiendo. Mira tú, no ganas dinero. Mira tú lo que eres, un padre, un mal padre. Hoy queremos ver hombres en la iglesia. Queremos ver a los hombres, pero a veces los hombres no llegan por culpa de Jezabel. Nadie dijo amén. Por lo menos tú, Freddy, di amén. Marcos, capítulo 11, versículo 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Ya no tengo más dinero en el banco. Me quedé seco, dice uno. No tengo dinero ni nada que dar. Solo la. Así es un canto, ¿verdad? Se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, había un cristiano que se acordaba lo que predicó el pastor. Pedro prestaba atención. ¡Wow! Acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Pobrecito Pedro, qué tonto Pedro, pero ¿qué te pasa?
Respondiendo Jesús le dijo, ¿tenés fe en Dios? ¿Por qué le dice tenés fe en Dios? Seca la higuera y después le dice a Pedro, ¿tenés fe en Dios? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice y lo que diga le será hecho. Ahí están nuestras palabras, tienen poder. Esto no es literal, usted no va a orar y va a decir que el monte de acá, ese monte que está cerca del Freeway 5, se pase al otro monte para acá, ¿no? No, eso no es literal. Pero usted está entendiendo que una persona que no es cristiana se va a convertir realmente, va a pasar de acá a acá. Tiene que tener fe. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. No todo, ahí dice todo, pero algunos piden para saciar sus vientres, dice la palabra. Pedís mal porque pedís para saciaros ustedes. Yo quiero un carro, yo quiero una casa, yo quiero un mejor trabajo. ¡No! Hay que pedir bajo la voluntad de Dios. Y cuando estéis orando, lo primero, perdona a tu suegra. Ay, no, eso no. No dice solo perdonarla, en mi versión dice ámala. Llévale flores, pero no al funeral, llévale flores cuando está viva. Acá dice, llévale flores cuando está viva. Dale un beso, abrázale, arrodíllate delante de ella y dile, suegra, la amo, pero lejos. Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. Ah, el perdón viene primero. Entonces, ¿vamos a ser cristianos o no cretinos y no cristinos? Vamos a ser cristianos. Yo estoy orando. Señor, la bendición, la unción. Y no amo a mi suegra. La puse a la suegra, por ejemplo, puede ser cualquier otra cosa. Y no amo a mi esposo porque ronca, porque duerme al lado mío, porque no lo aguanto y lo que él dice y lo que no lo... Ah, y estás orando. No pasa la oración del techo, por más que ores en lenguas. Acá lo dice. Y no es un perdón ficticio, es un perdón real. Yo siento que la perdoné, porque la amo. Ah, wow. Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ¿qué? Ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Y qué estamos viendo acá? En Palestina, si usted fue a Israel, si no fue, piense dónde está Palestina. Cuando llega la primavera, aparecen las primeras hojas de las higueras. En la primavera, las primeras hojas. Por eso está relacionado con la higuera esto. Y estas vienen acompañadas por pequeños nódulos o botones comestibles, chiquititos. Ahora, si esos pequeños higos no aparecen en el tiempo esto indica que el árbol, a pesar de tener hojas, va a ser estéril y no va a dar frutos. Mire qué importante es conocer cómo una higuera, si da o no da frutos. Por lo tanto, cuando Jesús se acercó a la higuera, frondosa, tenía toda la razón para pensar que podría encontrar esos pequeños higos, quizás pequeñitos, como esos cristianitos que recién están tomando leche. No vianda, por lo menos si usted recién empieza a caminar en los caminos de Dios, empieza a tomar leche espiritual, chiquititos higos, pequeños higos, no grandes, no algo que se vea, no, pequeños. Sin embargo, después de inspeccionar la higuera no encontró solo hojas. Ahora, una higuera sin fruto, escuche lo que Jesús está mostrando hoy a una nación importante, a Israel. Israel es una nación ahora que no está colaborando con la venida del Señor. Sí, el Señor va a venir, que las señales de los últimos tiempos, que ya estamos cerca de la venida. Felipe, mira, Felipe, estamos cerca, ¿cerca qué? Mira esto. Mira la religión, lo religioso que son el pueblo de Israel. ¿Cuánta religión hay ahí? Se mantiene en el Antiguo Testamento. No va a ocurrir esto, porque acá vemos que hay un símbolo de la religión de Israel. Jesús lo muestra en Marcos 11:17 y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito?
Mire, a Israel lo que le dice, a los judíos. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, más vosotros los judíos, esa nación chiquitita, ese pueblo de Dios, el mismo Jesús siendo judío, les dice a los judíos, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Y si ahora nosotros que somos parte de la iglesia de Jesucristo, el Señor nos dice a nosotros, muchos de ustedes están usando mi nombre en vano. Porque muchos de ustedes son ladrones, no diezman. Ay, Señor. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Mire, estaba admirado de la doctrina de Jesús, pero le tenían miedo y lo querían matar. Espero que ustedes no me quieran matar a mí, ¿verdad? Como ya hemos dicho, la higuera era un símbolo de Israel, muchas hojas, pero no frutos. Ahora Israel se unió a la OTAN. Ahora Israel tiene que pelear contra Rusia. Ahora Israel, si Estados Unidos la abandona, ¿cómo peleamos contra Rusia? Estados Unidos no la va a abandonar. Pero entonces, ¿qué va a pasar con Israel? Estados Unidos va a tener que pelear por Israel, porque si ahora Rusia ataca a Israel, Estados Unidos tiene que atacar a Rusia y viene la Tercera Guerra Mundial. La noche anterior, Jesús había tenido ocasión de comprobar esto con su visita al templo, y justo en ese momento se disponía a ir allí nuevamente para hacer una de las acusaciones más graves que podemos imaginar cuando les dice, cueva de ladrones. ¿Saben por qué muchas personas no quieren llegar a las iglesias? Porque piensan que la iglesia es un business, es un negocio. Que muchos pastores se han enriquecido en la iglesia. Y hay algunos casos que sí, lo vemos que sí, pero no podemos pagar justo por pecadores. ¿Qué pasaba con los judíos para que Dios los maldijera? ¿Sabe lo que pasaba con los judíos? Todos aquellos rituales que ellos perfectamente organizados que llevaban a cabo en el templo, rituales, ritos, escuche, ritos, como ir a la pared, ¿cómo se llama la pared? El muro de los lamentos. Y usted ve ahí a un judío, y está. Y Dios le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ahí? Ve a predicar el evangelio. Sácate esa túnica, conviértete, le dice Jesús. Son una cueva de ladrones, ¿no se dan cuenta que ustedes lo que están haciendo? Jesús se lo está diciendo, eran rituales. Solo servían para esconder la falta de verdadera vida espiritual, porque esos judíos, cuando se visten con el kimono, no es un kimono, ¿qué es? Lo que se ponen, una túnica. ¿Cómo se visten los judíos? Y una gorrita y qué sé yo. Es un disfraz. Es un disfraz. Sirve para mostrar una espiritualidad y no es la real. Ellos son humanos, son pecadores y Jesús se los dice, esto, mi casa, esta es mi casa y ustedes le hicieron cueva de ladrones. Los judíos eran un pueblo llamado espiritual, pero vivían con máscara, o sea, hipocresía. ¿Saben lo que quiere decir hipocresía? Jesús le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados. Eso era hipocresía. Gente que dice una cosa y hace otra. Recordemos que Jesús en la entrada triunfal a Jerusalén, ¿cuántas personas llamadas cristianos le dijeron, crucifícale, crucifícale? ¿Y cuántos hoy le decimos al Señor, por no venir a la iglesia, crucifícale? La abundancia de sus hojas en la higuera hacía pensar que tenía fruto, pero no había fruto. Por eso el Señor dice, por sus frutos conocen al árbol. ¿Cómo un pastor se puede dar cuenta si usted es verdadero cristiano? Por sus frutos.
no faltando a la iglesia, no dejando de congregarse como dice la palabra, obedeciendo su palabra, participando en los estudios bíblicos, no olvidarse de dar sus diezmos y ofrendas. Es fácil darse cuenta quién es cristiano. El pueblo de Israel prometía mucho y no lo hacían, como dice la palabra de Dios en Eclesiastés. ¿Qué dice? Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Exacto. La abundancia de la soja no había logrado evitar que su maldad fuera vista desde Jesús del cielo. Dios la miraba. Y hoy en día, hoy llega una exhortación de parte de Dios a la iglesia de hoy. ¿Cuál sería esa exhortación? Una sería exhortación para todos nosotros lo que dice Mateo. Fíjese lo que dice Mateo. Si usted quiere entender si está en maldición o no, mire lo que dice Mateo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ah. ¿Y no era que levanté la mano? ¿No era que dije sí, yo acepto a Cristo? Pero mire lo que dice acá. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y después qué dice? Judíos, los convertidos, los que dicen ser convertidos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso no prediqué yo? Sí, ¿quién te dijo que predicara si no era el tiempo para predicar? Para que tú prediques. ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y Jesús se debe acordar del Getsemaní y los vio a los 12 ahí durmiendo. Esos que estaban durmiendo, ni una hora pudieron velar. ¿Y qué le dice el Señor? Entonces le declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Escuche, grábeselo en la mente. No todos los que vienen a una iglesia son salvos. No todos. Ahora, hay posibilidad de que muchos salgan de la maldición, puesto que el Génesis, como dijimos al principio, Dios maldijo la tierra. Y el pueblo de Israel tenía que estar vigilante y dar frutos en el tiempo de la visita de Dios, pero también la iglesia hoy en día tiene que tomar en serio esa advertencia. Este es el tiempo de Dios. Tenemos que entender que Dios, el juicio de Dios va a caer. Tenemos que entender que estamos en los últimos tiempos, pero es seria la cosa. ¿Estás en maldición o estás en bendición? Tú tienes tiempo de escoger ahora. Cristo puede venir en cualquier momento de una forma inesperada. Y tú eres una higuera que no da fruto. Una higuera maldecida, una higuera que estás ahí sin frutitos, nada, nada. Y Él no se va a conformar, Jesús, cuando tú le digas, oh, pero mira, yo como pastor, mira el templo que hice. Mira el templo que edifiqué. Y el Señor te dice, ¿y ahora dónde estás? En el mundo. Ah, ¿qué me importa tu templo? ¿Qué me importa lo que hiciste? Si ahora estás en el mundo, ¿qué me interesa? Muchas excusas encontramos hoy. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no hicimos esto en tu nombre, hicimos en el pasado. Jesús no es un Dios de pasado, Jesús es un Dios de presente y de futuro. Tú vives de la cruz para acá, no de la cruz para atrás. Tú vives de la cruz para adelante. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor por eso? Tú no vives en el pasado. Nosotros vivimos de la cruz para adelante. Ah, Señor, ¿no te acuerdas que yo 20 años atrás lo que hice? 20 años atrás no sirve para nada. El que pone su mano en el arado, no voltee para atrás, dice la palabra. Si tú pusiste tu mano en el arado, no vengas con excusas a Dios a decir, me queda lejos la iglesia, tengo que trabajar de noche, estoy cansado, no puedo llegar a los servicios. ¡No! El que persevera hasta el fin será salvo. El que persevera hasta el fin será salvo, hasta el fin. Recordemos que el bautismo en agua
el ser miembro de una iglesia, el participar de la cena del Señor y cualquier práctica es una forma externa del cristianismo, pero Dios te lee el corazón. Tú puedes practicar todas estas cosas, pero eso no significa que lo puedas engañar a Dios. Y entonces, respondiendo Jesús, les dijo, tener fe, mire usted, tener fe en Dios. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús le dijo, tener fe en Dios. Ahora, ¿qué relación tiene esto con el incidente anterior? ¿Por qué Jesús quiere relacionar una cosa con la otra? ¿Qué relación? A primera vista parece que no hay mucha conexión, pero si nos fijamos en el contexto, usted lea siempre el contexto, si nos fijamos en el contexto podemos darnos cuenta por qué Jesús les hace esta exhortación. Jesús estaba enseñando a sus discípulos cómo debían reaccionar ante la incredulidad judía y el rechazo de parte de Dios de su mismo pueblo, porque el pueblo judío vive bajo un contexto religioso, no de fe. Acuérdense que el pueblo judío vive bajo el Antiguo Testamento, bajo la ley, y eso no es la fe. Eso es vivir bajo ley. ¿Y por qué tenían que tener fe? Porque la nación judía había sido maldecida por Dios, por eso mismo, no tenían fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías al monte que se aparte. El pueblo judío es un pueblo que vive atado. El pueblo judío vive atado en maldición, porque todavía no han aceptado a Jesucristo como el Mesías. No tienen fe. Ellos tienen una creencia religiosa bajo la ley y Dios la maldice. Ellos confiaban en sus obras. ¿Cuántas religiones confían en sus obras? Y por sus obras creen que van a ir al cielo. Y nadie va a ir al cielo por buenas obras. Las buenas obras es producto de la fe. No es las buenas obras y la fe, sino la fe y las buenas obras. ¿Pedro anduvo sobre el agua, sí o no? Yo me acuerdo que un pastor misionero nos visitó años atrás, estuvo una semana con nosotros en la casa. Él era un profeta. Y me dice, pastor, te invito a ir a Ventura, al mar. Le digo, ¿a qué? A que tú y yo caminemos sobre las aguas. Le dije, estás loco. Y yo le dije, ¿me puedo llevar al hermano Danilo? Me dijo, tráelo, caminamos los tres. Y yo lo miré y le dije, estás loco. Porque me tocó ir a Ventura a bautizar en agua. Fuimos, no sé si una vez o dos, a bautizar en agua. Y cuando tú entras en Ventura, hay un montón de piedras. Y yo me lastimaba entrando ahí, tenía que bautizar, hacía un frío, el agua helada. Y yo pisaba, y las piedras, ay. Y este me dice que camine sobre el agua, está loco. Porque hay pastores locos, ¿eh? Y hay profetas que son más locos todavía. Me dice, ¿no tienes fe? No, sí tengo fe, seguro que tengo fe, más que tú, le dije. Porque tengo mis pies sobre la tierra acá. Ahora los discípulos vieron cómo Pedro caminó sobre las aguas. Los discípulos vieron cómo los demonios se sujetaban a Jesús. Él tenía autoridad. Pero escuche esto es importante, voy a pedir que me ayudes con el cosa. Escuche esto. En tercer lugar, esta maldición ahora es acarreada con los hijos que no respetan a sus padres. Efesios capítulo 6. Hijos que no respetan ni honran a sus padres. Efesios 6, del 1 al 3. Dice la Biblia, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Escúchame, en la vida te irá tan bien como tú tengas una relación adecuada con tus papás. Pero yo quiero a mi esposo, pero mi mamá no la quiero. Es que usted no sabe lo que mi papá me hizo. Mira, no sé lo que tu papá te haya hecho, no sé lo que tu mamá ya te haya hecho, ni la clase de padres tampoco que tuviste. Dios me manda un mandamiento
y voy a vencer esos sentimientos y le voy a decir, Señor, aunque mi padre me hizo esto, aunque mi madre me hizo esto, Señor, si hay posibilidad de honrarlos, los voy a respetar, nunca voy a hablar mal de ellos y voy a pedir por ellos. Y todo el mal que me hicieron, tú eres juez y tú los vas a condenar y tú los vas a juzgar. Pero yo soy hijo, yo soy hija, y mi responsabilidad y mi obligación es honrarlos y respetarlos hasta el día de su muerte. Si es que quieres que te vaya bien en la vida. ¿Cuántos de ustedes han fracasado en la vida precisamente porque ni se imaginaron que no le han pedido perdón a su madre o a su padre de hace 1 año o 2 años o 4 o 5 años? O a lo mejor tienes 10 años que ni siquiera le hablas a tu madre ni a tu padre y que no te ocupas de ellos hablándoles por lo menos una vez a la semana o proveyendo para sus necesidades económicas. No, mejor a la vieja la hicieron en la guardería, en el asilo mejor. Y esa actitud, ese corazón de ser malagradecidos con aquella que te trajo al mundo, que te cambió los pañales, que te dio el biberón, que cuántas veces oró por ti, o ese padre que sufrió por ti y que sudó por ti y que trabajó por ti y crezcas para que tú le digas, ¿verdad? Viejo, loco, anticuado, o que insultes a tu madre. Escúchame, hay una maldición bien grande sobre tu vida. Y ustedes que nos ven por la televisión, hasta que tú le pidas perdón a tus papás. ¿Qué me dijiste, Felipe, ayer? ¿Qué me dijo Felipe ayer del hijo que le dijo al padre? Cuando nosotros le podemos decir a nuestros hijos, tú me tienes que alimentar. El padre tiene autoridad de decirle al hijo, ¿verdad? Te traje al mundo, tú me tienes que alimentar. ¿Qué le dijo el hijo al padre? Yo no te pedí que me trajeras. ¿Qué le dicen los hijos a los padres hoy? Papá, reconozco que cuando yo era un bebé, tú me limpiabas la cola, me bañabas, me llevaste a la escuela, me diste de comer. Toleraste que mis enfermedades y que un hijo te diga, yo no te pedí que me trajeras al mundo. Maldiciones que recaen sobre los hijos, dice Efesios. Obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. ¿Cuáles fueron los hijos de David? Yo quiero acercarme a concluir. Los hijos de David. En Hebrón tuvo 6 hijos. Anón, Daniel, Absalón, Adonías, Cefatías y Trem. Con la esposa, con Betsabé, sus hijos fueron Samúa, Sobat, Natán y Salomón. Qué manera de traer hijos David, digo. Qué bárbaro, qué producción, ¿verdad? Ahora, en los últimos versículos de 2 Samuel 14, se habla del amor con que David recibió a su hijo Absalón en Jerusalén. El amor que le tenía a su hijo Absalón. Y cuando David supo que Absalón se había ganado el respaldo del pueblo, tomó esos acontecimientos como un castigo o una maldición de Dios por las cosas que David había hecho. Ay, Señor. Aquí está el recurso. Alguien instó, escuche esto. Alguien le habló al hijo de David, no fue Dios. Alguien le habló a los oídos, a uno de los hijos preferidos, podríamos decir, de David, que se acostara con las concubinas de su padre como símbolo de que ahora él era el rey. Mire la trampa que le estaba haciendo a este hijo.
Absalón peleó contra David y sus hombres. Ahora, mientras Absalón huye, la historia es larga, irónicamente su cabellera larga, porque Absalón era un muchacho joven, de apariencia buena, linda, su cabello, dice que se atoró, se enredó en el árbol, en un árbol, y en ese momento le ayudó a Joab, capitán de David, lo alcanzó a Absalón y con 3 flechas, lo mató. Ahora, yo quiero aclarar algo para concluir este mensaje, porque es importante darse cuenta cómo caen maldiciones sobre los hijos. Ezequiel 18:20 dice, porque algunos piensan, sí, de acuerdo a David, lo que le pasó a Absalón fue consecuencia del pecado de David. No. Mire lo que dice Ezequiel. Ezequiel 18:20. El alma individual que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, cualquiera que sea, no hay excusa ni justificación ni nada. Ni el padre llevará el pecado del hijo, cada cual es responsable de sus actos. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Acá está claro esto. Así que cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, tenemos que interpretar bien, cuando dice maldiciones que caen sobre tercera y cuarta generación, es completamente diferente a lo que nosotros estamos hablando. Si usted no corta una maldición, es posible que esa maldición pase de tercera a cuarta generación, pero en este caso es otra cosa lo que estamos diciendo. No es culpable ni el padre ni el hijo por decisiones que uno toma personales, acá lo dice. Los hijos no son castigados por los pecados cometidos por sus padres. Cada uno de nosotros es responsable de nuestras acciones. Absalón pagó conforme a decisiones satánicas. Mire lo que estoy diciendo. Decisiones que no vinieron de Dios, sino fueron satánicas. Ahora, muchos hijos hoy, usted lo ve en las redes, usted lo ve en las noticias, están asesinando a sus padres. Muchos hijos están matando a sus padres por dinero. ¿Lo ve usted o no lo vio? Son decisiones satánicas. Este presidente está tratando de ver las mentes que hay en la gente, en la juventud, no darle armas a las personas de 21 años, ver su background, ver ¿qué? Si Satanás se mete en cualquier momento, no hay esa ley, no va a servir para nada. Termino con lo que dice Salomón. La maldición nunca vendrá sin causa. Yo no sé cómo tú estás viviendo ahora. ¿En qué estás viviendo? ¿En bendición o en maldición? Y voy al versículo de Salomón, de Proverbios 26. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca ¿qué? Vendrá sin razones. O eres higo bueno o eres higo malo. O estás en la cesta de higos buenos o estás en la cesta de higos malos. La decisión es tuya. Nunca vendrá sin causa. ¿Y por qué dice esto? Porque la paga del pecado es muerte. Separación con Dios. Escoge, ponte de pie ahora, en un momento, y cierra tus ojos. Y delante de Dios, levanta tus manos al cielo, porque las manos al cielo son señal de victoria. El enemigo tiembla cuando un hijo de Dios levanta las manos al cielo y le dice, Señor, necesito de ti. Necesito de ti. Que nada caiga sobre tu vida y te sientas responsable si tus hijos se desviaron del camino de Dios. Que no venga Satanás y te diga, es tu culpa. Es por lo que tú has hecho. No. Ninguno de nosotros podemos salvar a nadie.
Solamente Jesucristo y la sangre preciosa vertida en la cruz es la que salva. Tú no puedes hacer nada por tu hijo. Tu hijo no puedes hacer nada por tus padres. Si hay corazones arrepentidos y llegan a la cruz, Jesús te perdona. Sé libre de esa maldición. Sé libre de pensar que una maldición cayó sobre tu vida por X razón. Pero si hay algo que personalmente tú has cometido algún error, abogado tenemos para Jesucristo el Padre. Ve a Jesús. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, dice 1 Juan. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si tú confesaste tu pecado y Dios te perdonó, no hay hombre que pueda acusarte. No hay leyes que puedan acusarte. Eres libre por la sangre de Jesús. Y hoy siéntate libre de una maldición. Y si todavía tú te sientes atado o atada, necesitas llegar a la cruz. Necesitas llegar a la cruz. Tú tienes que ser una higuera que dé frutos dignos de arrepentimiento. La gente tiene que verte dar frutos. La gente tiene que verte orando, participar en la iglesia, participar de las células, participar de las redes, ofrendar, darle el dinero para la gloria de Dios, que se extiende el reino. Si tú quieres salir de esa maldición hoy en día, renuncia a ese espíritu que Satanás te ha puesto y te ha atado, inclusive por maldiciones pasadas. No busques excusa, iglesia, o justificaciones, que yo heredé de mi padre, de mi madre, esa maldición. En el nombre de Jesús tú tienes la autoridad de romperla. La sangre de Cristo rompe toda maldición. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hoy podemos salir de esa esclavitud. La humanidad quiere verte dar frutos. No seas como el pueblo judío, no seas como el pueblo de Israel, ignorante a la palabra de Dios. Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino, en un asna. Él fue a morir a la cruz y dio su vida por ti en rescate, para que tú ahora te arrepientas y te acerques a la cruz. Y te acerques a la cruz y comiences a dar frutos dignos de arrepentimiento. Jesús quiere ver que tú seas una higuera que da frutos, una higuera donde te siguen los demás, una higuera donde la gente quiere ir detrás de ti porque ve un cambio, ve algo diferente. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Comienza hoy en día a dar frutos, frutos dignos de arrepentimiento. Sal de esas redes, ven a la iglesia, sal del conformismo, de la comodidad, de decir yo me quedo acá porque escucho la palabra, no necesito gastar gasolina, no necesito dar dinero, me quedo en mi casa. Sal de ese espíritu, sal de ese encarcelamiento, sal de esa cárcel en el nombre de Jesús y empieza a congregarte. Muestra que no eres un judío que vas al muro de los lamentos a lamentarte, a lamentarte, a lamentarte todo el tiempo, sino que ahora comiences a decir: es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. ¡Aleluya!